Me llamo David. Creía tenerlo todo resuelto. Al fin y al cabo, era profesor de filosofía en una universidad prestigiosa. Durante más de 30 años, les había enseñado a los estudiantes que la verdad era relativa, que la vida no tenía un propósito final y que la religión no era más que un mito cultural. Llevaba mi ateísmo como una medalla de honor. Me hizo sentir poderoso, en control, por encima de las frágiles esperanzas de los débiles. Pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que era yo quien estaba perdido. No solo intelectualmente, sino espiritualmente. Estaba vacío por dentro, aunque lo disimulaba bien con títulos académicos, conferencias y sonrisas amables. Mi esposa, Rachel, había intentado contactarme más de una vez. Nuestra hija, Emily, dejó de llamarme hace años. Culpé a su inestabilidad emocional, pero en el fondo sabía que la había alejado. La noche que sucedió empezó como cualquier otra. Acababa de terminar de corregir unos trabajos en mi oficina en casa. La casa estaba silenciosa, con poca luz. Rachel dormía en el dormitorio. Me levanté para buscar un vaso de agua, y entonces lo sentí, un dolor agudo y punzante en el pecho. Surgió de la nada. Repentino, violento, definitivo. Me agarré el costado y me tambaleé contra la mesa. Se me cortó la respiración. El mundo se tambaleó. El vaso se me resbaló de la mano y se hizo añicos contra el suelo. Me oí gemir y luego desplomarme. El frío me recorrió las extremidades. Vi borroso y todo se ralentizó. No recuerdo haber caído al suelo. Lo siguiente que supe fue que ya no estaba en mi cuerpo. Lo miraba, sin vida, pálido, retorcido, torpemente tendido en el suelo. Los pasos de Rachel venían corriendo por el pasillo, gritando mi nombre. Se arrodilló a mi lado, sacudiéndome, suplicándome, pero no pude responder. No podía hablar. No podía moverme, porque ya no estaba allí. Flotaba justo encima, como un testigo silencioso. Sin dolor, sin latidos, sin respiración, solo quietud y silencio. El aire a mi alrededor era denso, como caminar sobre el agua. El tiempo perdió su significado. No tenía noción de minutos ni horas, solo existencia. Una existencia fría y distante. Y entonces llegó la oscuridad. Al principio, era como una niebla que se colaba por los bordes. Luego se convirtió en una neblina total y aplastante, tan completa que olvidé cómo era la luz. No podía ver, no podía sentir. No había paredes, ni suelo, ni cielo, solo una nada infinita. Pero no era pacífico. Era pesado, pesado de arrepentimiento, pesado de algo que no podía nombrar. Fue entonces cuando comenzó el miedo. Estaba a la deriva en un vacío, despojado de todo, de mis conocimientos, de mi lógica, de mis credenciales. No significaban nada allí. No podía argumentar ni razonar. Estaba solo, completamente solo, y me aterrorizaba. Entonces lo sentí, una presencia. Algo o alguien se acercaba. No podía verlo, pero sabía que no era frío como la oscuridad. Estaba vivo. Latía como calor a través del vacío. Una luz, no solo luz física, sino algo más profundo. Algo que me llegó al alma y me llamó por mi nombre. No en voz alta, no con sonido, pero lo oí de todos modos. Era inconfundible. Una voz que resonó en lo más profundo de mi ser. David, no era una pregunta. No era una exigencia. Era conocimiento. En ese momento, supe que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Un puntito de luz apareció en la distancia, pequeño al principio, luego se expandió lentamente. No era cegador, pero no podía apartar la vista de él. Se movía hacia mí, o tal vez me atraía. No lo sabía, pero la oscuridad comenzó a retirarse. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad,
Sentí esperanza. No sabía dónde iba. No entendía qué estaba pasando. Pero en lo más profundo de mi alma, presentía que lo que aguardaba en esa luz era la verdad. No la que se escribe en los libros de texto o se debate en las aulas, ni teoría ni filosofía, sino la verdad real y viva. La que lo cambia todo. Si has llegado hasta aquí y sientes que algo dentro de ti se remueve, te pido, no lo ignores. Lo que me pasó no se trataba solo de la muerte. Se trataba de despertar. Y creo que tú también estás siendo llamado a despertar. Por favor, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y deja un comentario abajo con la palabra despertar si este capítulo te llega al alma. Esto es solo el comienzo. La luz se hacía más brillante a medida que se acercaba, pero no de una forma que me hiciera daño en los ojos. No quemaba. No me cegaba. Me invitaba. Y a medida que se acercaba, sentí que cosas dentro de mí empezaban a aflorar, recuerdos, sentimientos, partes de mí que no había tocado en años. Los rostros de gente a la que había hecho daño. Palabras que había dicho que hirieron. Momentos que descarté pero que nunca olvidé. Mi mente no los recordaba. Se me revelaban como si la luz me conociera mejor que yo mismo. Y seguía viniendo. La oscuridad había desaparecido, como si la hubieran desprendido capa por capa. Me quedé, o floté, o existí, en un espacio lleno de calidez. Era como estar bajo la luz del sol después de una vida bajo tierra. Pero esta luz no era el sol. Estaba viva, era personal. Entonces lo vi. No sé cómo describirlo sin parecer indigno de lo que vi, pero no hay otra forma de decirlo. Era Jesús. No una figura de vitral, ni un personaje de otra religión. No llevaba túnicas de fuego ni hablaba entre truenos. Simplemente estaba presente, innegablemente santo, pero a la vez amable, irradiando poder y paz a la vez. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese instante, toda defensa que había construido, todo argumento, toda negación, todo muro de intelecto y orgullo se derrumbó. No pude hablar. No pude correr. No pude esconderme. No me sentí castigada. No me sentí burlada. Pero me sentí conocida, hasta lo más profundo de mi alma. No me preguntó mi nombre. No le hacía falta. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Y por primera vez en mi existencia, me sentí vista. No por una persona, ni por una teoría, sino por quien me creó. Y entonces sucedió algo que me destrozó. Sin decir una palabra, Jesús me dejó ver mi vida como él la veía. No fue como una película. Fue más bien como si volviera a ser yo mismo en cada momento. Sentí el peso de cada decisión, cada palabra, cada oportunidad perdida de amar. Reviví cada vez que le di la espalda a mi hija cuando necesitaba un padre. Cada vez que me burlé de la fe en lugar de explorarla. Cada vez que elegí la comodidad en lugar de la compasión. Vi a mi esposa orando en secreto para que mi corazón cambiara. Y vi cómo la despedí en silencio, pensando que era ella quien había perdido el contacto con la realidad. Y a pesar de todo, Jesús no apartó la mirada. No meneó la cabeza con disgusto. No me avergonzó. Simplemente estuvo a mi lado, dejándome ver, no para condenarme, sino para revelarme, para despertarme a la vida que había desperdiciado. Mi corazón se hizo añicos. Empecé a llorar, no de miedo, sino de tristeza. Una tristeza profunda, 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 por cómo había vivido, por lo que me había convertido. Entonces Jesús habló. Su voz no resonó. No retumbó. Me envolvió como algo que había extrañado toda mi vida. David, dijo, nunca debiste cargar con tu vida solo. Caí de rodillas, o al menos así lo sentí. No había pisos donde estaba, pero sentí que mi alma se derrumbaba en señal de rendición. No lo creía, susurré.
Lo sé, respondió. Pero creí en ti. Eso me destrozó. Porque incluso en mi rebeldía, incluso en mi arrogancia, incluso cuando pasé décadas negando su existencia, él creyó en mí. Nunca me dio la espalda. Nunca se rindió. Su amor seguía ahí. Entonces extendió su mano. Cuando la toqué, no sentí piel. Sentí perdón. No una vaga sensación espiritual, sino algo real y pesado, como un peso que se me quitaba del pecho y que ni siquiera sabía que llevaba. Y de repente, toda esa tristeza dio paso a algo que nunca pensé que volvería a sentir, esperanza. Jesús me miró, no solo a mí, y dijo, hay más que necesito mostrarte. Asentí. No hice preguntas. No intenté comprenderlo todo. Simplemente lo seguí. No sabía a dónde íbamos, pero sabía que no podía quedarme donde estaba. Entonces, sin previo aviso, la luz que nos rodeaba empezó a cambiar. Apareció una puerta. No una puerta física, sino un umbral de luz que latía con un propósito sagrado. Podía sentir algo al otro lado. Un conocimiento, un mensaje, una misión. Jesús dijo, lo que estoy a punto de mostrarte, David, no es solo para ti. Es para el mundo. Deben saber lo que viene. Mi corazón se aceleró. Julio de 2025, dijo. Será un mes que el mundo jamás olvidará. Mi espíritu tembló, no de miedo, sino de asombro. Y con eso, cruzamos la luz. La luz se atenuó al cruzar el umbral. No porque la presencia de Jesús disminuyera, sino porque el lugar al que entramos era diferente. Me encontraba en lo que parecía un vasto jardín, pero no estaba hecho de flores ni árboles. Todo en él era simbólico. El aire cargaba una tristeza, como la que se cierne sobre un funeral al que no esperabas asistir. Pero este jardín no pertenecía a nadie más. Me pertenecía a mí. Caminé lentamente por sus tranquilos senderos. Cada paso parecía resonar con recuerdos. Algunos senderos estaban sembrados de espinas. Otros estaban cubiertos de maleza, olvidados, abandonados. Algunos eran áridos. Nunca había crecido nada allí. Me di cuenta de que cada sección del jardín representaba una parte de mi alma, mis decisiones, mi silencio, mi abandono. Jesús caminaba a mi lado, sin prisas, sin avergonzarme, sino presente, siempre presente. Su cercanía me dio fuerzas para seguir adelante. Nos detuvimos ante un arbolito, retorcido y agrietado. Sus raíces eran superficiales y sus hojas colgaban flácidas, apenas aferrándose a la vida. Me resultaba familiar. Esta, dijo con dulzura, es tu fe. La miré fijamente, avergonzada. Siempre me había enorgullecido de mi intelecto, de mi autosuficiencia, de mi lógica, pero de mi fe. Había sido lo único que rechacé de plano, y ahora aquí estaba, apenas con vida, pero aún con vida. ¿Por qué no se ha marchitado del todo?, pregunté en voz baja. Jesús me miró. Porque alguien siguió orando por ti. Me flaquearon las rodillas. Sabía a quién se refería. A Raquel. Incluso cuando me reía de su fe, incluso cuando me burlaba de su creencia, incluso cuando ponía los ojos en blanco ante sus silenciosas oraciones, no se había detenido. Su intercesión había evitado que mi árbol muriera. Y de repente, me di cuenta de que las oraciones tienen un poder que va más allá de cualquier cosa que hubiera enseñado en un aula. Seguimos adelante. Pasamos por una sección del jardín llena de estatuas rotas, momentos de mi vida en los que elegí el orgullo por encima de la humildad. Vi escenas de mi pasado cobrar vida como hologramas, el día que humillé a un estudiante frente a la clase por mencionar a Dios, la vez que pasé junto a un hombre necesitado y lo justifiqué mentalmente, la conversación con mi hija donde la callé cuando me preguntó, ¿alguna vez te preguntas si hay algo más? Cada momento me dejó un vacío. Cada uno me dejó en carne viva. Y, sin embargo,
Jesús nunca apartó la mirada. Llegamos a un claro. En el centro había un charco de agua, quieta, oscura, reflectante. Miré dentro y vi mi rostro, pero no como lo veía en un espejo. Este reflejo reveló todo lo que había debajo, cada miedo, cada deseo egoísta, cada mentira que había creído sobre mí y sobre él. Caí de rodillas junto a él. No lo sabía, susurré. Lo sé, dijo él, pero ahora tú sí. No había ira en su voz, solo tristeza. Tristeza no por quién había sido, sino por lo que me había perdido. Este era el jardín del arrepentimiento, un lugar no de condena, sino de comprensión. No me estaban castigando. Me estaban mostrando lo que había sacrificado por comodidad, por orgullo, por control. Y, sin embargo, en ese mismo lugar de arrepentimiento, algo más me esperaba. Gracia. Jesús se arrodilló a mi lado, con su mano sobre mi hombro. No puedes cambiar tu pasado, David, dijo. Pero puedes permitir que te cambie ahora. Lloré, no porque tuviera que hacerlo, sino porque mi alma lo necesitaba. En ese momento, por primera vez en mi vida, me arrepentí, no con palabras preconcebidas ni fórmulas religiosas, sino con el llanto crudo y desgarrador de un hombre que finalmente vio la verdad. Lo siento, dije. Lo desperdicié todo. Desperdicié muchísimo. Jesús no me interrumpió. Dejó que el silencio se extendiera como una pausa sagrada, y luego habló, tengo algo que mostrarte. Por eso te traje aquí. Por eso sigues viva. Se puso de pie y lo seguí. Caminamos hasta el borde del jardín, donde la luz de antes latía con renovada intensidad. Una puerta brillaba ante nosotros. Esta, a diferencia de la anterior, se sintió más pesada, más sagrada. Jesús se volvió hacia mí, y por primera vez desde que nos conocimos, su expresión cambió. Se volvió seria, casi triste. Sus ojos, llenos de misericordia y fuego, se encontraron con los míos. Más allá de esta puerta, dijo, verás lo que viene. No es por curiosidad. Es por tu llamado. ¿Qué quieres decir?, pregunté. David, te envío de regreso. Las palabras cayeron como un trueno. De vuelta. Ni siquiera me había dado cuenta de que seguía conectado a mi vida terrenal. Una parte de mí ya se había soltado. Pero ahora sus palabras lo dejaban claro. Este no era el final de mi historia. Era el comienzo de una misión. Me miró de nuevo. Lo que te muestro a continuación debe ser dicho. No por miedo, ni por fama, sino porque el tiempo apremia y muchos duermen. Respiré hondo. Luego asentí. Estoy listo. La puerta se abrió, y lo que vi a continuación lo cambiaría todo. La puerta de luz se abrió, y al instante me encontré en otro lugar. No fue como cruzar un portal. Fue como ser transportado. La atmósfera cambió. El aire se sentía cargado, temblando con el peso de algo enorme. Jesús estaba a mi lado, en silencio, con la mirada fija en lo que nos esperaba. Ante nosotros se extendía el horizonte de una ciudad inmensa. La reconocí al instante, Nueva York, los imponentes edificios, el movimiento incesante, la energía que latía por las calles. Pero algo andaba mal. El ambiente era tenso, ansioso, inestable. Me atrajo hacia el centro de la ciudad, donde se asentaba el distrito financiero. La bolsa de Nueva York se alzaba como una fortaleza, pero dentro reinaba el caos. No crucé las puertas. Las atravesé como un espíritu, como un testigo. Vi gente gritando por teléfono, golpeando escritorios, rostros pálidos, manos temblorosas. En cada pantalla, los números caían como cuchillos. El rojo inundó todos los monitores. No hubo recuperación, ni rescate. No fue solo un choque. Fue una caída libre. Un cristal se hizo añicos en algún lugar cercano.
Un hombre con traje a medida se agarró el pecho y cayó al suelo. Los papeles volaron por los aires como hojas en una tormenta. Hombres adultos lloraron abiertamente. Otros corrieron como si intentaran escapar de la verdad que se les acercaba. Me volví hacia Jesús. Su rostro estaba cargado de tristeza. Dijo, es el primer temblor. ¿Por qué? Pregunté. Porque confiaron en lo que no salva. Construyeron torres de riqueza e hicieron ídolos de números. Sus corazones estaban lejos de mí. La escena cambió. Ahora veía multitudes reunidas frente a los cajeros automáticos. Largas filas se extendían por cuadras. Madres sostenían a sus bebés. Ancianos lloraban. Pero cuando la máquina escupió dinero, la gente se quedó mirando confundida. El dinero no significaba nada. Era papel, sin valor. En las calles, profesionales que antes eran orgullosos mendigaban comida. Exdirectores ejecutivos se sentaban en las aceras con la mirada perdida. El pánico inundó el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en todos los continentes. Vi ciudades en Europa, Asia y Sudamérica, todas sumidas en el mismo colapso. Esto comenzará en julio, dijo Jesús. Y será global. Los cimientos se resquebrajarán, no para castigar, sino para despertar. Señaló hacia abajo. Seguí su mirada y vi más profundamente en los corazones, no solo la caída de la economía, sino la exposición de las prioridades. Algunos maldijeron a Dios. Otros cayeron de rodillas, finalmente listos para hacer la pregunta que habían evitado toda su vida, ¿qué es lo que realmente importa? Jesús se volvió hacia mí. Debes decírselo, dijo. Dile que se preparen, no con miedo, sino con la verdad. ¿Pero cómo? Pregunté. ¿Cómo pueden prepararse para algo así? Desviando su confianza del dinero, de la comodidad, y devolviéndola a mí. Su voz no denotaba enojo. Era una súplica, llena de compasión, pero también de urgencia. De repente, la visión cambió de nuevo. Me encontraba en lo que parecía una sala de conferencias gubernamental. Grandes pantallas cubrían las paredes. Líderes de diferentes naciones gritaban y discutían. No entendía todos los idiomas, pero no me hacía falta. La tensión era evidente, acusaciones, culpas, miedo. El colapso financiero se había vuelto político. Las frágiles alianzas se estaban desmoronando. Cada nación velaba por sus propios intereses. Se hablaba de guerra, de deuda, de sanciones. En medio del caos, se alzó una nueva voz, suave, carismática y segura. Un hombre que no reconocí estaba de pie en un podio. No gritaba. Estaba tranquilo, controlado, casi hipnótico. Ha llegado el momento, dijo, de que el mundo se reinicie, de que avancemos juntos. La gente aplaudió. Los flashes de las cámaras. Su rostro apareció en las pantallas de todo el mundo. Habló de soluciones, de unidad, de un nuevo sistema global. Y el mundo escuchó. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Se levantará de aquí, susurró Jesús. Lo recibirán, pensando que trae paz. ¿Quién es él?, pregunté con el corazón acelerado. Pero Jesús no respondió. Solo dijo, observen lo que sucede cuando el mundo elige un liderazgo sin verdad. La escena cambió de nuevo. Ahora estaba en una cocina modesta. Una pequeña familia estaba sentada alrededor de una mesa. La despensa estaba casi vacía. Su cuenta bancaria estaba vacía, pero había paz en la habitación. El padre sostenía las manos de sus hijos. La madre oraba en voz baja, con lágrimas en los ojos. No tenían respuestas, pero tenían fe. Y la presencia de Dios llenaba ese espacio como la cálida luz del sol. Jesús sonrió levemente. Esto es lo que importa. En el temblor,
los que confían en mí se mantendrán firmes. Miré hacia la ciudad donde aún reinaba el miedo. Y luego al pequeño hogar donde la paz había echado raíces. El temblor separará, dijo. A los que construyeron sobre arena y a los que construyeron sobre roca. Luego me miró de nuevo. Esta es solo la primera señal. Mi espíritu tembló, no de terror, sino de reverencia. Jesús no me mostraba estas cosas para asustarme. Las mostraba porque amaba demasiado a la humanidad como para callar. Y a mí, un hombre que había pasado la vida negándolo, se me pedía que llevara este mensaje. Sentí un gran peso en el alma. Pero dije que sí, porque ¿cómo podía decir que no? Tras desvanecerse la visión del derrumbe, me encontré al borde de una vasta costa. Reinaba un silencio inquietante. Las olas estaban extrañamente quietas, como si el mar mismo contuviera la respiración. Entonces todo cambió. El cielo se oscureció con una fuerza repentina. El viento empezó a aullar, pasando de un susurro a un grito. El océano, antes silencioso, se volvió violento, agitado, espumoso, hirviendo. Lo vi con una claridad aterradora. Una ola gigantesca se alzó en la distancia. No una ola como las que conocemos, sino un muro que se elevaba cientos de metros hacia el cielo, corriendo hacia la tierra como una bestia viviente. Se tragó barcos, torres, vehículos. Nada pudo detenerla. La gente corría, gritando, agarrando a sus hijos, cayendo de rodillas. Pero la ola se movía más rápido que el miedo mismo. Y entonces golpeó. El sonido era ensordecedor, como el rugido del cielo mismo al romperse. Los edificios se derrumbaban como papel. Los árboles se quebraban como ramitas. Las calles desaparecieron bajo una oleada de agua tan violenta, tan despiadada, que parecía que la creación misma gritaba. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, incapaz de parpadear. Jesús estaba a mi lado, impasible, aunque la tristeza irradiaba de él como calor. Esta es la segunda sacudida, dijo. ¿Qué lo está causando?, pregunté, apenas capaz de respirar. Miró la devastación y respondió, la tierra no fue creada para soportar tanto pecado. Sus palabras no eran una metáfora. Podía sentirlas. El peso de la rebelión humana, el egoísmo, la avaricia. No solo afectaba a los corazones. Afectaba a la creación misma. La tierra clamaba. Vi otros lugares, ciudades que no podía nombrar, destrozadas por terremotos. Rascacielos se derrumbaron en oleadas de polvo. Puentes se partieron. Montañas crujieron bajo la presión de sus profundidades. Entonces volcanes, muchos de ellos en lugares de los que nunca había oído hablar, empezaron a entrar en erupción uno tras otro. El cielo se llenó de humo negro. Llovió ceniza como nieve. El fuego se extendió por el horizonte. La tierra tembló, el mar rugió. Y comprendí que no se trataba solo de la naturaleza reaccionando al azar. Era un juicio nacido de la desobediencia. Un sistema divino que se desmoronaba bajo la presión del rechazo. No un rechazo a la ciencia ni a la lógica, sino al Creador. Jesús se volvió hacia mí con rostro solemne. Los amo, dijo. Pero se han apartado de mí. Los llamé por medio de los profetas, por mi palabra, por la misericordia. Pero muchos cerraron los oídos. No había rabia en su voz, solo angustia. Esto no es un castigo, continuó. Es una consecuencia. A menudo queremos creer que nuestras decisiones solo nos afectan a nosotros mismos. Pero lo que presenciaba contaba una historia diferente. Cada pecado, cada injusticia, cada sistema construido sobre la avaricia en lugar del amor, todo suma. Y la tierra, la creación que anhela redención, reaccionaba como un cuerpo herido. Jesús señaló hacia el cielo. Miré hacia arriba. Allí,
en medio del fuego y la tormenta, vi algo extraordinario. Un remanente, un grupo pequeño de personas, reunido en adoración. No en catedrales ni en grandes iglesias, sino en casas en ruinas, en laderas. Algunos cantaban, otros estaban postrados en oración. A su alrededor, la destrucción no los tocaba. Una luz brillante, suave pero impenetrable, los rodeó como un escudo. Son míos, dijo Jesús. No porque sean perfectos, sino porque confían en mí. No se trataba de religión, estatus ni éxito. Se trataba de una relación. Estas personas conocían a Jesús no como una idea, sino como un Salvador viviente. Y en la más profunda conmoción, permanecieron en paz. Sentí que las lágrimas me subían al pecho. Porque yo no había vivido así. Había construido mi vida sobre el logro, no sobre la rendición. Pero estas personas habían descubierto lo que yo nunca encontré. Ahora la visión cambió de nuevo. Estaba de vuelta en mi estado natal, Texas. Pero no se parecía en nada a lo que recordaba. El cielo estaba enfermizo. El sol brillaba con un naranja oscuro, tenue y sofocante. Proyectaba una neblina sangrienta sobre la tierra. El suelo estaba agrietado. Los árboles estaban desnudos. Incluso los pájaros estaban en silencio. Entonces lo vi. Una falla geológica gigantesca atravesaba el pueblo donde había vivido la mayor parte de mi vida. Las casas se partían en dos. Las calles se deformaban. El campanario de una iglesia, antaño el orgullo de la calle principal, se había derrumbado. Apenas podía respirar. ¿Qué está pasando?, pregunté. Jesús respondió, lo que ha estado oculto está siendo expuesto. Lo que se confiaba para su comodidad está siendo eliminado. Su voz se hizo más firme. Los sistemas fallarán. La tierra se quebrará. El cielo se oscurecerá. Pero aún así, muchos no acudirán a mí. Me miró entonces, con una mirada larga y ardiente. Pero algunos sí. Y en ese momento vi algo que me hizo temblar las rodillas. Un niño pequeño, de no más de 8 años, estaba de pie en una acera agrietada, de la mano de su hermanita. Estaban solos, pero él inclinó la cabeza y oró en voz baja, con sencillez, Jesús, por favor, ayúdanos. El viento rugía, el cielo se agrietaba, pero nada los tocó. Una barrera de luz se formó a su alrededor como una burbuja. La fe, incluso en el corazón más pequeño, era más fuerte que la tormenta. Lloré porque dudaba de que esa clase de fe siquiera existiera. Pero allí estaba, innegable e inquebrantable. Jesús me miró. Esto es lo que quiero que les digas, dijo. Las tormentas vendrán. La tierra temblará. Pero a quienes me invoquen, les responderé. Los cubriré. El mensaje fue claro. El desastre no es el fin. La fe es la clave. Si esta parte del testimonio te llega al alma, suscríbete a este canal y deja un comentario con tu ciudad, país o petición de oración. No estamos solos. Mantengámonos unidos. Después de que las tormentas se calmaron y los lamentos de la tierra se acallaron en mis oídos, la escena cambió de nuevo. Me encontraba en la parte trasera de un santuario, aunque al principio no sabía que era una iglesia. El edificio era enorme, con iluminación de teatro, asientos de terciopelo y pantallas LED en cada pared. Una cuenta regresiva se desplegaba en el escenario como un concierto a punto de comenzar. La gente entraba vestida con la mejor ropa, trajes de diseñador, tacones elegantes, peinados perfectos, sonrisas refinadas. Las cámaras transmitían en vivo desde todos los ángulos. Oí risas, charlas informales, el rumor de los programas. Había emoción, expectación, incluso una especie de orgullo. Entonces empezó la música. Era fuerte, profesional, impecable. La banda tocó con energía y estilo.
Las luces danzaban sobre la multitud. Manos alzadas. Los aplausos llenaron la sala. Pero algo no encajaba. Algo que al principio no pude identificar. Entonces me di cuenta. Él no estaba allí. Jesús estaba de pie junto a mí, quieto y en silencio. Su expresión era pesada, no de ira, sino de dolor. Cantan, dijo, pero no para mí. El peso de sus palabras me impactó. Volví a mirar. La gente aplaudía, reía, asentía, pero sus miradas estaban distantes. Ni una lágrima, ni un temblor, solo actuación, solo ruido. Vi entrar al predicador, seguro de sí mismo y carismático. Sonrió de oreja a oreja y comenzó su mensaje con un chiste. La multitud rió. Luego comenzó un sermón lleno de frases ingeniosas, lemas de autoayuda y promesas vacías. Tu gran avance está por llegar, dijo. Dios te quiere rico. Dios te quiere fuerte. No te conformes con sueños pequeños. Aplaudieron, pero Jesús no. Este no es mi evangelio, dijo. Este es un mensaje escrito para complacer los oídos, no para herir el corazón. Me volví hacia él. Pero están aquí. ¿No es increíble? Me miró con ojos que sabían más de lo que jamás podría imaginar. Vinieron a hacer un espectáculo, dijo. Dejaron sus cruces en la puerta. De repente, salimos de la iglesia y aparecimos en otro lugar. Era pequeño, apenas más que una choza. Bancos de madera, luces parpadeantes. Unas pocas docenas de personas dispersas por la sala. Sin cámaras ni equipo de sonido, solo un anciano con una guitarra tocando suavemente. Pero en cuanto entré, lo sentí, la presencia, el peso, la santidad. Se me llenaron los ojos de lágrimas sin previo aviso. Nadie se movía. Nadie hablaba. Solo esperaban, escuchando a Dios. Jesús sonrió. Estoy aquí, susurró. No hubo actuación, ni ostentación, ni una marca ingeniosa, solo gente destrozada, algunos llorando, otros en silencio, todos sinceros. Vi a una anciana agarrando su Biblia con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Un joven susurró una oración con labios temblorosos. Una niña aferraba la mano de su padre con los ojos cerrados. Estas personas no eran refinadas. No eran perfectas, pero sus corazones estaban abiertos. Sentí un profundo dolor en el alma. Había pasado décadas menospreciando a la iglesia en su conjunto. Pero nunca me había dado cuenta de que había dos iglesias, una construida sobre la imagen, la otra sobre la intimidad. Entonces Jesús dijo, ahora están viendo la tercera señal. ¿Qué es?, pregunté. La gran división en mi cuerpo. Volví a mirar la gran iglesia, cuyas luces ahora parpadeaban en mi mente. Muchos han cambiado la verdad por la relevancia, dijo. Pronuncian mi nombre, pero no me conocen. Actúan para la multitud, pero ignoran la cruz. Empecé a verlo ahora. Las iglesias de todo el mundo se dividían en líneas invisibles. Algunas se aferraban a las escrituras. Otras se adaptaban al mundo. Algunas predicaban el arrepentimiento. Otras predicaban el consuelo. Algunas invitaban al Espíritu. Otras huían de él. Jesús se volvió hacia mí de nuevo. Para Julio, dije, esta división se profundizará. El contraste será innegable. Me mostró pastores, algunos con miedo a decir la verdad, otros silenciados por miedo a ofender. Vi a un joven predicador siendo apartado por un líder mayor. No prediques sobre el pecado, susurró el anciano. No hables del infierno, solo anímalos. Manténlos felices. El joven pastor asintió, pero se le llenaron los ojos de lágrimas. Y entonces vi iglesias donde el avivamiento había comenzado silenciosamente. No con pancartas ni movimientos,
sino con corazones quebrantados y Biblias abiertas, en hogares, en cárceles, en escuelas, en rincones olvidados. Jesús dijo, levantaré un remanente. No se doblegarán ante la cultura. No diluirán mi palabra. Arderán con fuego santo. Hizo una pausa. Pero el frío se enfriará aún más, y muchos se dormirán con los ojos bien abiertos. Se me partió el corazón al conocer gente, amigos, familiares que habían construido sus vidas en las iglesias frías. Gente buena, gente inteligente, gente con buenas intenciones, pero que nunca conoció al verdadero Jesús. Entonces me miró de nuevo. Su voz era baja, pero firme. Adviérteles que no salgan del edificio, sino que me encuentren. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de estilos de iglesia. No se trataba de denominaciones. Se trataba del corazón. Y mientras estábamos allí, en el pequeño santuario lleno de sinceridad, oí voces que se alzaban en una canción sencilla. Sin instrumentos, sin armonías, solo almas hambrientas cantando el nombre de Jesús. Él estaba de pie en medio de ellos, con los brazos abiertos. Me dolieron las rodillas porque sabía que quería ser parte de esto. No un sistema, no un espectáculo. Solo él. El calor de la pequeña y fiel iglesia empezó a desvanecerse. La luz se atenuó de nuevo, no en oscuridad, sino en algo más frío, más nítido, artificial. Me encontré en una ciudad que parecía de otra época. Los edificios eran elegantes torres de metal y cristal, impecables y relucientes. El cielo sobre ellos no era natural. Parecía proyectado, como una pantalla que ocultaba algo más real tras ella. La gente se movía por las calles con precisión. Su ritmo era rápido pero silencioso. Nadie hablaba. Nadie alzaba la vista. Sus rostros brillaban no por la luz del sol, sino por dispositivos, extraños y elegantes implantes a los lados de la cabeza. Lentes de contacto que proyectaban datos directamente en sus ojos. Sus manos se movían constantemente, pulsando controles invisibles, sin parpadear en ningún momento. Era impresionante. Y aterrador. Me volví hacia Jesús. Estaba a mi lado, en silencio, observándome. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Esto no es un lugar, dijo. Es un patrón. ¿Un patrón de qué? Me miró. De lo que sucede cuando mi creación me olvida. Caminamos por la ciudad. Nadie nos vio. Nadie percibió nuestra presencia. Estaban demasiado absortos, demasiado cautivados por el brillo de sus dispositivos, la velocidad de sus transmisiones, el flujo infinito de información que fluía a sus mentes. Empecé a ver más profundamente. Bajo el orden, se escondía la inquietud. Niños sentados en habitaciones, con la mirada fija en las pantallas, sus cuerpos presentes pero sus almas vacías. Familias cenaban juntas en silencio. Sin contacto visual, sin conversación, solo desplazándose, deslizando, comprobando, reaccionando. Las parejas caminaban juntas sin ninguna intimidad. Los amigos se sentaban cerca, pero nunca estaban realmente juntos. Sus rostros reflejaban satisfacción, pero sus ojos estaban vacíos, sin emociones, desconectados. Sentí un nudo en la garganta. Esto es soledad, dijo Jesús. Pero ni siquiera saben que están solos. Vi más casas llenas de voces. Voces generadas por IA que consolaban a la gente, respondían a sus preguntas, calmaban sus preocupaciones. Las máquinas reemplazaban a las madres, a los padres, a los mentores, a la oración. No era ciencia ficción. Era seducción. Entonces oí una voz, una nueva, suave, tranquila, casi tierna. Resonaba en cada dispositivo, cada rincón, cada pantalla. Bienvenidos a la era perfecta, decía. Hemos eliminado el dolor. Hemos eliminado la confusión.
Hemos silenciado el miedo. Estás a salvo. Y la gente vitoreó. Levantaron las manos, no en señal de adoración, sino de rendición. Su alegría parecía errónea. Era hueca, programada, mecánica. Jesús susurró, esta es la cuarta señal, el engaño. Me volví hacia él, conmocionado. ¿Pero están contentos? No, dijo. Están entumecidos. Hay una diferencia. Mientras caminábamos, vi a una madre con un niño en brazos, pero sus ojos no se apartaban del dispositivo en su mano. El niño la miró, anhelando conectar, pero ella no lo vio. Vi a amigos reunidos en salas virtuales, bailando como avatares, con sus rostros reales sin emociones tras las pantallas brillantes. Reían con alegría digital mientras su corazón se hundía aún más en el aislamiento. Se sentía estéril, impecable, pero muerto. Jesús habló de nuevo, esto no es paz. Es distracción. Y en julio, llegará la oferta. ¿Qué oferta?, pregunté. El enemigo presentará una solución, dijo. Una promesa de unidad, consuelo, control, un mundo sin dolor, un sistema que dice acabar con el sufrimiento, pero exige una cosa a cambio. ¿Qué es?, pregunté. Adoración. Su voz tembló, no de miedo, sino de santa advertencia. No lo llamarán adoración, continuó. Dirán que es confianza, cooperación, progreso, pero requerirá la entrega del libre albedrío, de la verdad, del alma. Las imágenes ante mí se oscurecieron. Vi gobiernos alineándose, corporaciones fusionándose, líderes alabando un sistema único. Vi un mundo aplaudiendo el surgimiento de algo que creían que los salvaría. Pero sentí la oscuridad detrás de ello. Esto no era salvación. Era esclavitud disfrazada. Entonces Jesús se volvió hacia mí. Sus ojos eran feroces, ahora llenos de verdad. Debes advertirles, dijo, porque muchos no verán esta trampa hasta que sea demasiado tarde. ¿Pero qué pueden hacer?, pregunté. ¿Cómo pueden resistirse a algo tan perfecto? Su respuesta me conmovió profundamente. Deben conocerme. No solo creer en mí, no solo admirarme, sino conocerme. Se hizo un silencio momentáneo. Y entonces la vi, una joven en un apartamento diminuto, sin pantallas sofisticadas, sin implantes brillantes, solo una Biblia en su regazo, lágrimas en las mejillas y una oración silenciosa susurrada en la noche. Jesús, solo quiero la verdad. Y al instante, la luz llenó la habitación. No era artificial. Era él. Él estaba allí con ella. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de rechazar la tecnología. Se trataba de recordar la relación. Se trataba de elegir la verdad por encima de la comodidad. La conexión real por encima de la comodidad artificial. Jesús me miró por última vez en esa visión. En los próximos días, dijo, muchos elegirán conectarse al sistema, pero yo llamo a quienes se conectarán conmigo. La decisión se aproximaba. Se estaban trazando los límites, y el momento de decidir no tardaría mucho. Tras desvanecerse la visión de la trampa digital, todo a mi alrededor volvió a quedar en silencio, un silencio inquietante. Pero no era como antes, cuando me encontraba en el vacío de la muerte. Este silencio se sentía sagrado, como si la tierra misma contuviera la respiración. Entonces el cielo se abrió. No tronó. No gritó. Simplemente se desplegó sobre mí. El cielo se abrió como una tela que se retira suavemente, revelando algo tras las nubes, una capa oculta de realidad que desconocía por completo. Fue como si el tiempo se detuviera y el espacio se curvara alrededor de algo demasiado majestuoso para expresarlo con palabras. Y de ese reino superior, emergió una nueva luz. No fuego, ni relámpago, ni luz del sol, sino gloria. Brillaba con colores que jamás había visto en la tierra,
tonos que parecían moverse y respirar, danzando como llamas vivas, pero suaves como el agua. Quedé paralizado. Mi alma temblaba de asombro. Jesús estaba a mi lado una vez más. Sus ojos estaban fijos en el cielo. Esta es la quinta señal, dijo, y será la última. Entonces la vi. Un halo que rodeaba el sol. No se parecía a ningún fenómeno natural. No era un arco iris. Latía con precisión, moviéndose al ritmo de algo invisible. Y al dar paso a la noche, las estrellas empezaron a cambiar. No centelleaban. Se reorganizaban. Observé cómo las constelaciones se disolvían y se reconstruían en nuevos patrones. Una forma en particular destacaba, formada por estrellas ardientes, brillando como una corona. Flotaba directamente sobre la Tierra, radiante, inconfundible. Ningún telescopio podía explicarla. Ninguna ciencia podía borrarla. No solo la vi. La sentí en lo más profundo de mi espíritu. Sabía lo que era. Una declaración celestial. La voz que siguió no salió de un altavoz. No resonó entre las nubes. Vino de todas partes, del viento, de los árboles, de mis huesos. Prepárate, dijo, y luego, más fuerte. Prepárate. Me volví hacia Jesús con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Me miró, no con ira, sino con gravedad. He dado señales en la tierra, dijo. Ahora las señales están en el cielo. Vi a gente de todo el mundo mirando hacia arriba, boquiabierta, con los ojos como platos. Algunos cayeron de rodillas. Otros lloraron. Algunos alzaron las manos en señal de adoración. Pero muchos se alejaron, con miedo en la mirada y negación en el corazón. Dirán que es un truco, dijo Jesús. Un fenómeno climático, un engaño, pero quienes me conocen sabrán la verdad. De repente, otro sonido llenó el cielo. No era un trueno, aunque sacudió la tierra. No era música, pero me traspasó el alma. Era una voz, y era la suya. Jesús comenzó a hablar por toda la tierra, no a través de presentadores de noticias ni de Internet, sino a través de la creación misma. Cada montaña resonó con su nombre. Cada ola, cada árbol, cada soplo de viento dio testimonio, y esto es lo que dijo: he enviado señales. He hablado con mi palabra. He susurrado a los corazones, y ahora hablo con claridad. El tiempo apremia. El momento decisivo está cerca. No podía moverme. La presencia era demasiado fuerte, demasiado santa. Jesús me miró directamente de nuevo. Algunos caerán de rodillas. Otros endurecerán sus corazones, pero todo será revelado. Nadie dirá que no fue advertido. Entonces vi dos grupos de personas. El primer grupo estaba reunido, orando, adorando, unidos con fe. Una luz brillante los rodeaba. Estaban protegidos, no del sufrimiento, sino del miedo. Sentían paz en medio del caos. Sus ojos estaban fijos en el cielo, no en la tierra. El segundo grupo se apartó. Algunos se burlaron, otros temblaron. Otros se encontraron con búnkeres, pantallas, mentiras. Pero a donde quiera que iban, la luz los seguía. Me persiguió. Me llamó, pero muchos se negaron. Lloré, no solo por ellos, sino porque sabía que una vez fui uno de ellos. Jesús me puso la mano en el hombro. Has visto lo que vendrá, dijo. Ahora debes hablar. No me sentía digno. No me sentía listo. Pero me sentí elegido. No elegí esta visión. No me la gané. Pero me lo habían dado por una razón. Y sabía que julio de 2025 no se trataba de un solo evento. Se trataba de un momento de decisión, una llamada final antes de una sacudida mayor.
No todos verían las señales en el cielo. No todos creerían, pero a todos se les daría la oportunidad. Jesús me miró una última vez antes de que la visión se desvaneciera. Diles, dijo. Diles que voy. No solo con juicio, sino con misericordia. No solo con poder, sino con amor. Y aún deseo ser su Salvador. La corona de estrellas resplandeció sobre nosotros, y el cielo susurró una vez más, prepárense. Las visiones se desvanecieron, pero no como un sueño. Dejaron una huella. Cada escena que presencié, el colapso, las tormentas, la división, el engaño, la señal en el cielo, todo quedó grabado en mi espíritu. No solo lo recordaba. Lo llevaba consigo. Jesús se volvió hacia mí una última vez. La corona de estrellas aún brillaba tras él. Su expresión ya no era solo de tristeza. Era de determinación. Has visto lo que viene, dijo. Y ahora te envío de vuelta. Quería quedarme. Incluso después de todo, el juicio, el temblor, el dolor, me sentía más vivo en su presencia que en toda mi vida terrenal. Aquí, con él, me sentía completo. Sin dolor, sin confusión, sin arrepentimiento, solo paz. Pero sabía que la paz no era mía para conservarla. Era mía para llevarla. ¿Para quién?, pregunté. Para los que aún buscan, respondió Jesús. Para los que duermen. Para los que creen que han ido demasiado lejos. Su mirada se encontró con la mía. Necesitan saber que no es demasiado tarde. Todavía no. Su mano se extendió hacia mí, y sentí una fuerza, suave pero innegable, que me empujaba hacia atrás. La luz se desvaneció, no en la oscuridad, sino en la distancia. Y entonces, sin más, volví, de nuevo al hospital. Las máquinas pitaron. Las voces gritaron. Mi pecho se agitó mientras respiraba con dificultad como si fuera la primera vez que lo hacía. Abrí los ojos de golpe. Estaba mirando fijamente el rostro de mi esposa, Rachel. Sus lágrimas caían sobre mis mejillas mientras gritaba mi nombre. Debe. ¡Ay, Dios! Debe. Los médicos retrocedieron tambaleándose, conmocionados. Una enfermera dejó caer su portapapeles. Uno de ellos murmuró, estuvo fuera 10 minutos. Sin latidos, sin nada. Pero estaba vivo. Y no solo físicamente. Mi alma había regresado con un fuego que no entendía, pero que no podía ignorar. No hablé mucho ese primer día. Mi cuerpo estaba débil. Mi mente estaba nublada. Pero algo dentro de mí ya estaba construyendo algo más fuerte que el dolor o la confusión. Un llamado. Le susurré a Rachel. Lo vi. Ella se inclinó. ¿Viste a quién? A Jesús. Se quedó paralizada, y poco a poco su rostro cambió, no de incredulidad, sino de asombro. Había orado por este momento durante años. Y ahora se desplegaba ante sus ojos. Durante los siguientes días, comencé a contarle todo. No todo de golpe. Al principio, solo fragmentos, la oscuridad, la luz, la mirada de Jesús, el sonido de su voz. Luego, las visiones. Julio de 2025. Las 5 señales, el clamor de la gente, la corona en el cielo. No me interrumpió. Simplemente escuchó. Y cuando terminé, lloró. Siempre creí, dijo en voz baja, que Dios te alcanzaría. Simplemente nunca imaginé que sería así. La noticia se corrió rápidamente. Vinieron amigos, familiares, enfermeras y luego pastores. Algunos se mostraron escépticos, otros curiosos, pero algunos lloraron. Dijeron que sintieron un gran revuelo en su interior con solo escuchar. Y con cada relato, sentía que la carga se intensificaba, no como un peso de miedo, sino de urgencia.
No se suponía que solo sobreviviría a esto. Se suponía que debía hablar. Salí del hospital semanas después con el cuerpo aún en recuperación, pero con el espíritu ardiendo. El hombre que había muerto, David el profesor, el escéptico, el cínico, no regresó. Un hombre nuevo salió de esas puertas, con un mensaje, con una misión. Empezó poco a poco. Lo escribí todo. Registré mi historia. Contacté a mi hija Emily. No habíamos hablado en más de una década. Le conté lo sucedido. Lloró. Me dijo, yo también solía orar por ti, de pequeño. La semana siguiente, vino a visitarme. Ella trajo a sus 2 hijos. Por primera vez, abracé a mis nietos, no solo como un hombre, sino como un abuelo que conocía la verdad. Y a partir de ahí, todo cambió. Las iglesias empezaron a invitarme. Me pidieron entrevistas. Algunos se burlaron, otros me desestimaron. Pero muchos escucharon, y algunos, solo algunos, creyeron. No pedí esto. No lo merecía. Pero me fue dado. No por fama ni por atención, sino porque el tiempo se acaba. El mundo persigue sombras, corre tras sistemas que no pueden salvar. Construye vidas sobre cimientos que no perdurarán. Y, sin embargo, a pesar de todo, Jesús sigue llamando, mediante advertencias, visiones y hombres quebrantados como yo. Sigue susurrando, ven a mí. No sé por qué me eligió. No sé por qué me dejó ver lo que vi. Pero sí sé esto, si me quedo callado, traiciono la misma misericordia que me salvó. Así que hablo, no con palabras refinadas ni una teología perfecta, sino con el llanto de un hombre que encontró a su Salvador después de la muerte y recibió una segunda oportunidad para proclamar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Julio de 2025 se acerca. El mundo no será el mismo después de esto, pero tu corazón puede estar preparado antes. Te he contado lo que vi. He descrito las señales, el temblor, el engaño y la gloria. Pero esto no se trata solo de visiones. Se trata de decisión. Lo que presencié no fue el fin del mundo. Fue la misericordia de Dios gritando a través del ruido antes de que llegue la hora final. Julio de 2025 no es el final, pero marcará una línea divisoria, una sacudida que pondrá a prueba los cimientos. Una época que exigirá que elijamos no la comodidad ni la opinión, sino la verdad. Vi caer sistemas. Vi temblar naciones. Vi una falsa paz ofrecida como un regalo. Pero también vi a personas, personas comunes, quebrantadas y humildes, en medio de todo, firmes. No porque fueran fuertes, sino porque eran suyos. Jesús no llama a personas perfectas. Llama a personas dispuestas. Se acabó el tiempo de la demora. Se acabó el tiempo de la creencia superficial. Este es un llamado a despertar, a regresar, a rendirse. Él espera. Y si estás escuchando ahora, si algo en tu corazón se conmueve, si tu espíritu tiembla con el peso de este testimonio, no lo desestimes. Estás siendo llamado. Regresa a Él. Ven por primera vez, o por primera vez en mucho tiempo. Arrodíllate, ora, arrepiéntete, confía, porque Él no se ha dado por vencido contigo ni se ha dado por vencido con este mundo. Si este testimonio te ha llegado al corazón, suscríbete a este canal. Comenta abajo con "Te elijo a Jesús" para declarar tu decisión. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. No tenemos tiempo que perder. La puerta sigue abierta. Cruza antes de que se cierre.